Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Esto es Esoteric Tarot. Mi nombre es Carolina y hoy vamos a estar haciendo predicciones para todo lo que es la Comunidad Europea y vamos a ver un poco qué es lo que viene con todos estos temas de la sequía, la energía, ¿sí? Un poco todo este momento tan complicado de crisis y colapso, ¿sí? Las economías que están en una inflación en alza, así que vamos a ir mirando un poco qué es lo que el tarot tiene para decir para Europa. Los invito también a mirar, ¿sí? Te lo voy a dejar por acá arriba en algún lugar o en la cajita de descripción, también un video que hice anterior sobre la Comunidad Europea, ¿sí? Que lo hice hace un tiempo, la Comunidad Europea y qué es lo que viene para ustedes, un gran tablero con el tarot gitano para que vayas y chusmees un poquito más información. Pero vamos a estar viendo un poco entonces qué viene, ¿sí? Para Europa con estos temas: clima, las sequías, la energía, la economía. Vamos a ver el tarot qué tiene para decir para Europa. Estoy con este mazo gigante en este momento para que lo puedas ver bien claro, ¿sí? Y por supuesto voy a estar después haciendo una apertura con tarot gitano. Vamos a ver Europa, ¿sí? Acá se nos cae una. Bueno, Europa necesita el agua. Quiero decirlo, necesita el agua. Fíjense que lo primero que nos sale es la templanza. Europa necesita encontrar un poco de equilibrio en este momento y por sobre todo necesita el agua. Fíjense la imagen, ¿sí? Cómo está tan conectada con el agua, lo fluido, ¿sí? Dar y recibir de la fuente, ¿sí? Entonces, acá yo siento que es una necesidad. Europa necesita urgente el agua. Es un tema realmente complicado y van a tener que buscar la manera de lograr un equilibrio dentro de todo este caos que están teniendo, ¿sí? Esto también nos está marcando, ¿sí? Nos está marcando que acá hay temas que tienen que ver con las comunicaciones entre países de la Comunidad Europea, ¿sí? Que necesitan fluir más en torno a todas estas situaciones que los están afectando a todos en su contexto. Luego tenemos acá el caballo de oros. Nos marca acá que realmente hay temas que tienen que ver con la inflación que van a seguir creciendo, ¿sí? Siento que para la Comunidad Europea hay un tema de recursos donde la inflación en diferentes países va a seguir representando un problema que va a seguir avanzando, ¿sí? Tal vez no va a ser una inflación que se dispara locamente, pero va avanzando y va minando, ¿sí? Tenemos acá un poco el 2 de bastos, que nos habla empezar a hacer un plan mirando hacia el futuro. ¿Qué significa eso? No esperar a que llegue el momento del conflicto como están viviendo ahora, donde detonaron todos los problemas juntos a nivel de la energía, a nivel de la economía y a nivel de las sequías y a nivel de todo el problema ambiental que están viviendo, sino que hay que empezar a tener una perspectiva de futuro y empezar a hacer un plan ahora, hoy, ahora, no esperar al último momento cuando ya es tarde. Tenemos acá también el 9 de espadas y nos habla de un tiempo que viene para Europa muy complicado. La energía del 9 de espadas es una energía de, ustedes mismos pueden ver la carta, es una energía de estar angustiados, preocupación. Veo la gente como no entendiendo nada. Veo un tiempo de grandes conflictos, de complicaciones, donde realmente se puede poner como muy intenso, muy denso el ambiente y las realidades de los diferentes países, ¿sí? Fíjense, tenemos acá el 7 de oros invertido. Importante carta que nos está diciendo que todo este periodo de sequías se va a profundizar. Se va a profundizar porque el 7 de oros nos habla mucho de los cultivos, de los productos de la tierra. Al estar invertido nos está hablando de un tiempo que viene
donde no va a haber cultivos, productos de la tierra, se va a complicar muchísimo tener insumos, se va a complicar muchísimo los recursos de la tierra. Veo acá realmente que toda esta situación va a hacer perder muchísimo, muchísimo todo lo que tiene que ver con los campos, la producción, ¿no es cierto? O sea, realmente siento que la sequía va a ser un tema terrible, terrible, que se va a profundizar, que se va a agudizar. Y esto te lo vengo diciendo en varios videos anteriores. Pero fíjate que acá lo tenés muy claro, un 7 de oros invertido. Un momento donde yo siento que puede venir un periodo de hambruna muy serio para Europa. Muy serio, porque se están perdiendo los productos de la tierra. Y esta situación se va a agudizar. Esto es el hambre. Vamos a ver qué más. Bueno, acá veo países, ¿sí? O sea, países que van a tratar con el 10 de oros y con el paje de oros de intentar con los recursos que tienen solventar toda esta crisis, ¿no es cierto? Como tal vez dando ayudas sociales, tal vez pidiendo la colaboración de sus comunidades, ¿no es cierto? Como siento que acá va a ser necesario una gran inversión de dinero para poder subsanar toda esta crisis que yo veo que se avecina. Veo acá también, ¿sí? Un cambio de ciclo que viene para Europa. Un cambio de ciclo con la rueda de la fortuna que nos está marcando un cambio de ciclo. Es como que todo lo que venía funcionando de una manera llega a un punto donde no puede seguir siendo igual. Hay cosas que tienen que cambiar, hay estructuras que tienen que cambiar. Tengo acá un rey de copas con un paje invertido que nos está marcando que hay cosas que replantearse a nivel de cómo están dirigidos los recursos, a quiénes están dirigidos también, a qué tipo de áreas, ¿sí? También este rey de copas acá me está marcando alguien que un poco pone en jaque en muchas situaciones y circunstancias planes y proyectos de la Comunidad Europea en cuanto a progresar. Y nos podemos imaginar de dónde puede venir este rey de copas, a quién puede representar. Pero decirles también que tenemos un 10 de bastos que nos está marcando, que yo veo acá. Yo siento que hay algo como de Europa va a sentir la carga, ¿no es cierto? La carga de todo este momento de destrucción. Como una carga muy pesada sobre su espalda. Siento agobio, agotamiento, ¿sí? Cansancio. También esta carta nos habla como de llevar un peso, o sea, que este camino con esta crisis energética, con esta crisis económica, con esta crisis a nivel de la sequía, la tierra, los cultivos, el hambre, se puede tornar una crisis muy densa, muy pesada, donde empiecen a sentir que llevan como un yugo sobre la espalda, ¿sí? El 5 de copas nos habla de un tiempo de tristeza, de pérdidas, ¿sí? De pérdidas. Bueno, la inestabilidad económica, ¿sí? Fíjense, tenemos acá el 2 de oros, la inestabilidad económica que va a estar transitando Europa con todos estos problemas que enfrenta, y el 3 de espadas que nos marca los traidores a la orden del día. Va a empezar a aparecer esta dinámica de los que se traicionen entre sí, los que traicionen promesas o pactos que han hecho, los que traicionen negocios o tratados, los que se vuelvan también hacia recursos a los cuales dijeron no recurrir. Siento que es un tiempo donde
va a haber como una gran decepción, desilusión de todas las realidades, ¿sí?, que se estén creando. Tenemos acá emperador y emperatriz invertida. Y esta es una energía muy fuerte que nos habla de que la emperatriz como momento creativo, como momento de cultivos, la tierra, los productos de la tierra, planes, proyectos a largo plazo, ¿no es cierto? Como metas, objetivos. Al estar invertida nos está diciendo que acá hay un parate. Siento que el colapso puede ser realmente muy fuerte, poner en jaque, que puede poner en jaque la producción de muchos países en un sentido amplio, ¿sí? Y por otro lado, el emperador invertido nos está marcando que toda esta cosa como de la estabilidad europea, la pisada firme, ¿no? Países que estaban tan plantados y tan como, ¿no es cierto?, con una estructura, como con un cierto peso, ¿no es cierto?, una cierta calidad de vida, un cierto estilo, normas y reglas y demás. Y es como que de repente el emperador invertido hace que se pongan en jaque todas esas estructuras, todos estos cimientos, todos esos ladrillos, ¿no es cierto?, que se fueron poniendo. La estabilidad europea se va al tacho, ¿sí? La estabilidad europea se va al tacho porque esto es una crisis realmente muy profunda. Tiempo de oscuridad es lo que viene para Europa. Tiempo de oscuridad. Y tenemos acá el sol invertido, un tiempo de pérdidas, un tiempo que veo de complicaciones, un tiempo donde va a costar ver la luz o la salida. Y también el sol es la energía, porque el sol es la energía vital, la energía la energía primaria que tenemos, ¿sí? Por lo tanto, el sol representa la energía como tal. En este caso sale invertida, lo que quiere decirnos que la crisis energética se profundiza. No solo se va a profundizar el desastre que está pasando a nivel climático, las sequías, la pérdida de los cultivos, el hambre, la inestabilidad económica, la pérdida de ese pisar fuerte, ¿no es cierto?, que había en Europa. Esto nos está hablando de la crisis energética que va a empeorar. Empeora, se profundiza, se perpetúa también. ¿Ok? Por eso el sol, que es la energía vital, está invertido. ¿Ok? Tenemos acá as de oro. Y el as de oros es una promesa. Es una promesa. Una promesa que nos habla de que luego del colapso, que refiere un cambio de conciencia y que refiere un cambio en cuanto a la estructura, un cambio en cuanto a los sistemas, a mirar hacia el futuro y a prever. El as de oros está diciendo, habrá un renacimiento. Habrá un renacimiento. Pero luego, ¿sí? Vamos a ver qué dice el tarot gitano. Vamos a ver. El tarot gitano, ¿qué dice acá? Bueno, veo en cuanto a lo social, bueno, veo situaciones, como dije, donde hay una manipulación, ¿no es cierto?, de los recursos. Yo siento que acá a nivel social va a haber una espera de aperturas o de soluciones que por ahora no llegan, ¿sí? Tenemos las montañas, ¿sí? Las montañas y el corazón, que nos habla de situaciones que van a complicar la vida social, la vida de la gente, del común denominador. Se te va a empezar a complicar mucho la vida, ¿ok? Tenemos acá, como dije, la montaña que nos está marcando obstáculos, problemas, conflictos que se agrandan como las montañas, y eso es un poco lo que está viniendo. Siento que acá, bueno, fíjense,
Los peces representan el dinero con la cruz, la crisis económica que va a estar pasando Europa. Y tenemos a un hombre detrás de esa crisis, ¿eh? Hay un hombre detrás de esa crisis, entonces toda esta situación tiene nombre y apellido. Cambios violentos, bruscos, repentinos. Otra vez la hoz y el trigo, el corte, la pérdida de los cultivos, de la tierra, decisiones que hay que tomar, los caminos marcan que acá hay decisiones, hay cambios que hay que hacer, hay que tomar decisiones. Todo se llena de ratones. Y los ratones son problemas, los ratones son inflación, pobreza. Los ratones nos pueden hablar de enfermedades también. Ojo con esto, alerta, porque pueden aparecer algún tipo de patógeno, algo nuevo o algo viejo que vuelve. Los ratones nos están anunciando que no solo va a ser un problema con estas 3 esferas tan importantes a nivel del clima y de lo que está pasando con las sequías, a nivel de lo que está pasando con la economía y a nivel de la energía, sino que además puede llegar algún tipo de situación de salud que complique todavía más la situación. Noticias sobre la casa que va a la torre. ¿Y qué significa esto? Noticias sobre la casa, que es Europa como tal, los países como tal, que van a la torre, a un periodo de confinamiento en un sentido amplio. ¿Qué significa esto? Confinamiento puede ser un periodo de encierro, donde tengas que estar en tu casa. También puede ser un periodo de confinamiento como de vivir en esa carencia y en ese periodo donde va a haber necesidades por todas estas 3 cuestiones que acabamos de hablar. Siento que la torre es un periodo de reclusión, de irse hacia adentro. Hay que esperar a que salga el sol, pero quiero decirles que el tema de la energía viene con las estrellas invertidas, así que es un tema que puede tomar tiempo en subsanarse, ¿sí? Hay que esperar a que salga el sol, como el as de oros, que es una promesa. Bien, bueno, dejo esta información entonces, Europa y todos estos aspectos fundamentales que están viviendo ahora y especialmente ingresando ya en un periodo de otoño-invierno que va a representar un tiempo de gran caos y colapso. Gracias por compartir este rato conmigo, nos vemos en el próximo video.